El PAN sube en las encuestas, pero afloran los conflictos internos. Su presidente, Gustavo Madero, dice que el PAN está fuerte, pero le afectarán los conflictos, las divisiones internas. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Vamos a ver algunos datos, algunas declaraciones para situar el contexto de la discusión y regresamos aquí. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas, un programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debata. La dirigencia del PAN ve en las próximas elecciones de junio la ruta para fortalecerse tras la derrota en las elecciones presidenciales y proyectarse así para regresar a Los Pinos en el 2018, pero en su camino afloran las divisiones internas. Desde su regreso a la oposición del PAN ha vivido un conflicto larvado de grupos entre los que ocupa la dirigencia del partido con Gustavo Madero a la cabeza y los cercanos al expresidente Felipe Calderón, atrincherados en el Senado. El rechazo a Margarita Zavala para obtener una candidatura plurinominal fue interpretado como uno de los últimos capítulos de esa confrontación, aunque la senadora Luisa María Calderón, su cuñada y hermana del expresidente, obtuvo la candidatura en Michoacán. A pesar de las críticas, Madero regresó a la dirigencia panista y tiene asegurado en la próxima legislatura el liderazgo en la bancada panista en la Cámara de Diputados, una posición clave porque desde ahí se han construido varias candidaturas presidenciales de ese partido. El PAN se perfila en las encuestas como uno de los partidos que crecerán en votación, pero ¿lo afectarán las divisiones internas? Posiciones. Número 1. La ex primera dama, Margarita Zavala, pidió a los militantes panistas que no se vayan, porque Acción Nacional es mucho más que un momento, y estamos obligados a hacer un esfuerzo. Hay muchas cosas que tenemos que discutir en el PAN, pero podrá ser un momento posterior a las elecciones, dijo. Número 2. Respecto a quedar fuera de una candidatura plurinominal, expresó que no es una derrota, pues se trató de una decisión tomada a partir del interés de un equipo de panistas. Número 3. La senadora Gabriela Cuevas ha dicho sobre el rechazo a la candidatura de Zavala que no se puede hablar de fracturas cuando hay un proceso democrático y donde están distintos grupos representados. Número 4. El presidente del PAN, Gustavo Madero, aseguró que las diferencias de opinión entre los panistas no son pleitos, sino puntos de vista distintos, que si bien nos aleja, tampoco los desune. Asimismo, que está dispuesto a reunirse con el expresidente Calderón. Arrancamos con Opiniones Encontradas. El PAN sube las encuestas, pero también muestra conflictos internos. Y para saber cuáles son, de qué se tratan, me da mucho gusto que esté con nosotros la senadora Mariana Gómez del Campo. Mariana, como siempre, un placer que estés aquí con nosotros. Y Mauricio Tabe, presidente del PAN en el DF. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Arrancamos así, si te parece, Mariana. Sí, el PAN sí sube las encuestas, pero los conflictos que viene arrastrando, creo que desde después de la elección presidencial pasada, se siguen manifestando de distinta manera. ¿Cuáles son estos conflictos? ¿Por qué se pelean en el PAN? Bueno, yo creo que es normal. Ajá. Es como estar en una familia y que puede haber conflictos entre papá, mamá, los hijos. Eso ocurre en Acción Nacional. Y después del proceso electoral 2012 de perder la presidencia de la República, pues ha sido un proceso muy complicado dentro de Acción Nacional. Lo que sí creo es que en este momento pues hay toda la voluntad de todas las partes, ¿no? Porque además así nos lo exige la sociedad, así nos lo exigen nuestros candidatos. Están en juego 9 gubernaturas, ya ni se diga el número de alcaldías, diputados locales. 900. Sí. Y además la Cámara de Diputados. Yo sí creo que en este momento es bien importante que cerremos filas, que hagamos lo necesario para que todos aquellos que decidieron salir a la calle a hacer una campaña puedan hacerlo con el Partido Unido. Yo sé que a veces es difícil guardar las diferencias en una cajita porque las diferencias ahí van a seguir. El tema es no hacerlas públicas, no hacer escándalos y tratar de cerrar filas y hacer que los candidatos puedan tener muy buenas campañas, porque hoy hay una gran oportunidad para Acción Nacional, para refrendar, por ejemplo, en Baja California Sur, para refrendar en Sonora y para ganar también algunas otras gubernaturas. Ahora te voy a preguntar cuáles son las diferencias desde tu punto de vista, pero déjame preguntarle a Mauricio la misma pregunta. Mariana, lo he complicado desde después de la elección presidencial. En el caso del DF, mira, sí ha habido algunas cosas, ¿no? Desde la salida de un caso que se explica. El asunto de la candidatura de Margarita Zavala, tienen el proceso interno que se abrió a Lozano por sus críticas bastante duras al presidente Madero. ¿Esta conflictividad o estas divisiones en el PAN, crees que les afecten en el DF? Ver, yo creo que en el DF, después del proceso electoral donde nos fue mal,
hubo un cambio y un proceso de reorganización muy intenso, de mucho trabajo político y de mucho trabajo también desde nuestra base, con nuestros comités, con nuestra militancia, y también de escuchar a todos los actores para elaborar la agenda pública de la ciudad. Todos los actores que estaban en el Senado, en la Cámara de Diputados, formaron parte de los grupos de trabajo para elaborar, por ejemplo, la plataforma política. Incluso con la senadora coincidimos en el grupo de trabajo para la reforma política del Distrito Federal. Sí, o sea, sí, es un gran pendiente. Eso de que digan que en el PAN estemos divididos y no podamos trabajar, esto es algo completamente falso. Yo creo que en el PAN hay una gran responsabilidad para entender que en algún momento puede haber diferencias, pero que no están nuestras diferencias por encima de la agenda de la ciudad. Y que cuando tenemos que trabajar por la ciudad, nos integramos y ponemos nuestras ideas al frente de nuestras visiones o de nuestras filias y nuestras fobias. Aunque ha habido algunas expresiones, Mauricio, y voy contigo, que es muy claras, diciendo, por ejemplo, cuando se fue a buscar la candidatura a diputado Madero, Lozano le dijo con toda claridad, y otros en el Senado, oiga, usted está viendo por sus intereses particulares y no por el interés del partido, lo cual es una acusación, digamos, bastante grave tratándose del presidente. Sí, yo creo que al final del día, y yo lo dije en varias entrevistas, son las reglas del juego. Y los estatutos así están. Y le permitían al presidente Madero el poder buscar un espacio en la Cámara de Diputados. O sea, era legal, vaya. Era legal. Entonces yo sé que hubo disgusto, ¿no? Y de hecho en su momento lo platiqué con los senadores, lo platicamos. Y lo platiqué también con el dirigente nacional. Yo lo que creo en este momento es que tenemos que hacer lo necesario, insisto, para cerrar filas. Ha habido cosas que desde mi punto de vista también pues han estado mal hechas. Para mí que dejaran fuera a una mujer del tamaño de Margarita Zavala de la lista plurinominal, yo no lo veo con buenos ojos, porque es un personaje que le guste o no a algunos panistas, es un personaje con una acreditación pública. Bueno, que ya quisiéramos tener muchos de esos personajes dentro de Acción Nacional en el Distrito Federal y en los diferentes estados de la República. Pero a pesar de eso, sí va, por ejemplo, la hermana del expresidente a Michoacán. Exactamente, sí va, se logró la unidad en el caso Michoacán. Se privilegió además el tema de las encuestas, porque era clarísimo que la candidata que más convenía a Acción Nacional es Cocoa Calderón, y ahora yo espero que se le dé todo el respaldo, porque vemos en este momento que el candidato del PRD está siendo pues muy respaldado por el gobierno, por el PRI. Entonces yo espero que le podamos dar todo el respaldo, porque tenemos una gran oportunidad en Michoacán. Mariana dice cerrar filas. Sí. Yo te preguntaría, Mauricio, ¿qué es lo que hay que superar para poder cerrar filas? ¿O qué es lo que ha hecho que las filas no estén tan cerradas? Yo creo que ha habido también un esfuerzo de diálogo y de cierre de filas a nivel nacional, no solamente en el caso que mencionaba de Michoacán. Yo creo que el caso de Querétaro es otro caso también en donde se está cerrando filas el PAN. El caso del Distrito Federal, yo quiero mencionarte, hay diálogo con todos los actores, hay posibilidad de llegar a acuerdos, pero también lo que sí quiero mencionar es cómo llegamos hoy a la elección. Estamos a 4 días de nuestro proceso interno, donde la mitad de las candidaturas van a la selección interna y solamente tenemos una impugnación. Y no ha habido cuestionamientos a lo largo del proceso por parte de ninguno de los interesados sobre el actuar de la Comisión Electoral o de las dirigencias delegacionales. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el partido está mejor organizado ahorita para enfrentar nuestro proceso interno. Claro que no nos podemos dormir en nuestros laureles y decir que ahí acabó nuestra tarea política. Yo creo que después del proceso interno vamos a tener que cerrar filas y buscar a muchos para que se integren en alguna parte de las campañas. Digamos que en el DF es así, pero hay posiciones estratégicas. Una posición estratégica, desde luego, es la coordinación en la Cámara de Diputados. Si uno atiende a la historia del PAN, sus presidentes han pasado por ahí. Claro. No, nunca es exactamente el mismo camino, pero da la impresión que evidentemente llegar como pretendía Margarita Zavala y como va a lograr Gustavo Madero a
al Congreso, lo sitúa en una plataforma idónea, especialmente en Acción Nacional, que además no está en el gobierno, para la elección de 2018. Eso es lo que en el fondo se está, digamos que debatiendo entre los grupos, los distintos grupos del PAN, 2018. Yo creo, sin duda será un tema después de este proceso electoral 2015, pero yo sí te quiero decir que va a ser crucial que tengamos muchos personajes, personalidades que quieran la presidencia de la República. En este momento, si tú revisas, pues no tenemos muchos que se estén apuntando para la presidencia de la República. Seguramente se están guardando, pero sí creo que tenemos que tener en lugares estratégicos a hombres y mujeres talentosos para que tengamos de dónde escoger. Claro, pero esto, por ejemplo, dejaría un poco fuera a la ex primera dama. Sí, yo creo que al final del día ella tiene luz propia. Sí, bueno, ella es alguien que brilla, es alguien que viaja por el país y le abren las puertas en cualquier estado que ella se presente. Tiene una excelente imagen. No, puede hacer campaña sin ser ella puede hacer campaña, tiene toda la cancha además de poder viajar a todos los estados de la República con total libertad. Entonces yo sí creo que en este momento lo que tenemos que hacer es que le conviene a Acción Nacional. Ahorita lo que nos conviene, si queremos llegar a la presidencia de la República, es ganar un porcentaje alto de gubernaturas, refrendar en Baja California Sur con Carlos Mendoza, refrendar también la posibilidad de ganar Sonora y tener otras, tenemos muchas posibilidades en San Luis Potosí, en Querétaro, en Michoacán, en Colima, en Nuevo León. No, ya nos quedamos sin coordinador, por cierto. Ahora dice Mauricio que nadie le está excluyendo. Yo creo que sí se le excluyó de la posibilidad que fuera diputada. Para ser candidata no está excluida. O sea, recordemos que en el paso para ganar la presidencia de la República, Felipe Calderón no tenía ningún cargo público cuando aspiró. Y renunció casi un año y medio. Claro, pero había estado primero como legislador y luego como secretario. Ya después el tema, mi estimado, va a ser el padrón. No está excluido, que ese es un tema que todos estamos revisando. Y fíjate que yo creo que ahorita el PAN ha reconocido esta parte, ¿no?, de encontrar el camino del diálogo para lograr pues muchos acuerdos y caminar en bien de la ciudad y en bien del país. Ahorita nuestra ciudad sí reclama mucho un partido que sea una opción de cambio de verdad. Fíjate, hay mucho hartazgo de la gente por los dobles no circula, por las alzas de impuestos, por las alzas de tarifa del metro, por el alza de tarifa del transporte público, y la gente no ve nada. Manifestaciones. Y fíjate, otro problema también muy grave, hay muchas zonas de la ciudad, de verdad, de mucha necesidad, que siguen padeciendo el problema de agua, de abasto, de agua de calidad. Dices, no es posible que después de más de 18 años de gobernar la ciudad me sigan diciendo que ahora sí, en la próxima administración. Y ese hartazgo, la gente ya lo está reflejando en las calles. Y nosotros también lo empezamos ya a ver en las encuestas. Empezamos a ver en las encuestas una caída sistemática, diaria, del PRD en la ciudad. Y es producto de sus propios errores. Ahí sí, que ellos mismos tienen la responsabilidad de sus propias consecuencias y resultados. Ahora, te voy a decir, están perdiendo desde la última elección 1 punto porcentual de intención de voto en la ciudad por mes. Bueno, ahí es un mensaje, las divisiones internas y los conflictos generalmente no dejan buenos resultados. Pero tú decías, y te referías al padrón, en efecto, ese es otro de los temas que ha sido muy controvertido dentro del PAN, ¿no? Acusaciones, o sea, yo creo de que ha sido inflado y de que ha sido, y por la actual dirigencia, ¿no?, a favor de ampliar, digamos, su base. Mira, yo creo que ¿Se puede usar la palabra clientela? Mira, por supuesto que se puede usar, ¿no? Antes la veías en los partidos de enfrente, pero ahora lo estamos viviendo en casa. Eso es una realidad. El PAN tiene clientela, está claro. Y después de que se abren los procesos internos a la militancia, votación de la militancia en general, pues mucha gente también a veces te dedicas a trabajar hacia adentro. Y eso es porque también hay que ser autocríticos de qué es lo que está pasando en nuestro partido. Y tenemos que estar trabajando hacia los ciudadanos, ver cómo construimos ciudadanía. Somos el partido que hoy, por lo menos, la gente tiene, con la gente tenemos mayor credibilidad. Y te lo digo así, porque si tú revisas las encuestas a nivel nacional, la gente sigue creyendo en Acción Nacional y los puntos que le van quitando al PRI se vienen con Acción Nacional. Entonces tenemos una gran oportunidad.
y en la Ciudad de México no es la excepción. Bueno, aquí decía... está más clarísimo que no están donde estaban hace 2 años, pero tengo que hacer un corte rapidísimo y regreso contigo, Mauricio, para tratar de profundizar un poco las distintas opiniones que hay en el partido frente a los asuntos cruciales. No se vayan, estamos en Opiniones Encontradas. Estamos de regreso a las Encontradas y estamos hablando de la situación interna del PAN. Mauricio Tabe y la senadora Mariana Gómez del Campo. Mauricio Tabe, dirigente del PAN en el DF. A ver, desde tu punto de vista, están identificados 2 grupos en el PAN desde hace ya un rato, no sé, Mariana, después de la elección, los que están en el Senado vinculados al expresidente Calderón y los que están con Gustavo Madero en la dirigencia del partido. ¿Cuáles crees que son las principales diferencias de opinión entre ellos? ¿Dónde estaría la diferencia? O solamente, digamos, yo quiero regresar primero al tema que comentaba la senadora, porque es muy importante. El tema del padrón del partido, que nosotros, por ejemplo, iniciamos todo un proceso de depuración y de expulsión de militantes que tenían doble cachucha, que estaban afiliados en otro partido político. Y fueron miles, más de 8,000 y 6,000 acreditamos que efectivamente estaban en otro partido y que no tenían intención de seguir en el PAN. Entonces nos hemos tomado muy en serio esa parte, pero necesitamos cambiar otras reglas, y lo comentaba con la senadora, de un proceso de afiliación en donde realmente quien esté en el PAN es porque quiere estar participando dentro del partido. Bienvenido todo aquel que quiera votar por el PAN, pero no necesita afiliarse. En eso no creo que consistan las diferencias, Mauricio. ¿Cuál es la más importante? Porque digamos que de cara a la gente no nos queda muy claro cuáles son las posiciones. Voy a terminar. Déjame terminar nada más esta parte del padrón, porque es muy importante para el PAN el padrón, porque nuestros militantes votan. Claro. Y entonces definen posiciones políticas. ¿Y qué queremos? Que quienes definan posiciones políticas genuinamente estén colaborando en el PAN. Es el terreno de juego en el que compiten los distintos grupos por los puestos de elección, principalmente, etcétera. Entonces, es la forma de medir las cosas. ¿Qué queremos? Que sea gente real, que sea gente que participa, que sea gente activa y comprometida con el partido. Y además, quien quiera votar por el PAN, quien simpatice con el PAN, no necesariamente tiene que ser un miembro del PAN. Lo que sí queremos es que un miembro del PAN haga proselitismo por el PAN y se la tome en serio. O sea panista. ¿Pero cuáles son las diferencias, Mariana? Yo creo que es muy importante, por ejemplo, que desde la dirigencia nacional, en las dirigencias estatales, pase algo con los temas de corrupción que se viven dentro de Acción Nacional. Porque nosotros hoy la bandera del PAN los moches, todo esto tiene que haber consecuencias. Y lo platicábamos hace un rato con el tema de las manifestaciones en Reforma. Si no hay consecuencias y saben los maestros que cada uno de los puntos del pliego petitorio se les va a cumplir tal cual, aunque tomen las calles, aunque destruyan comercios, aunque afecten la economía de la ciudad, aunque dejen a los niños sin tomar clase. No, pues si saben que no hay consecuencias, que se vive en total impunidad, eso ocurre como ocurre cuando se dan estas manifestaciones desordenadas, pues lo mismo ocurre dentro de Acción Nacional. Cuando no hay consecuencias a malos actos de panistas, pues van a seguir ocurriendo dentro de Acción Nacional, y no quiero... Se convierten en malos hábitos. Se convierten en malos hábitos, entonces después pues los ciudadanos son los que se confunden y dicen, pero eso no es lo que pasaba en el PRI o en el PRD. Entonces creo que tenemos que tener sanciones ejemplares por parte de la dirigencia para que no veas, ¿no? Si tú hiciste X acto de corrupción, bueno, que hay una sanción inmediata. Que ocurra algo, aquí, por ejemplo, porque si no ocurre nada, pues muchos otros van a seguir copiando esos malos hábitos. Y nosotros, desde Acción Nacional, siempre nos hemos diferenciado por ser gente trabajadora, gente honesta, por encontrar a la mejor gente para que sean nuestros candidatos y den la cara, y los ciudadanos, por supuesto, voltean hacia Acción Nacional. Eso hemos tratado siempre de hacer en nuestros procesos electorales. Somos un partido de ciudadanos y es la parte que no podemos ni debemos perder. Y ahí está el gran reto de Acción Nacional. Fíjate que, coincidiendo aquí con la senadora, nosotros tuvimos un caso de corrupción, que ustedes lo vieron en los medios, el caso del diputado Edgar Borja, acusado por un asunto de
tráfico de influencias, lo que tú quieras. Que tardó en irse, ¿no? No se tardó en irse, se fue de inmediato. O sea, celebramos todo el proceso y la señal muy clara en ese entonces el presidente Ricardo Anaya era, y fue muy coordinada la acción, mandemos la señal consistente y yo creo que el partido no puede titubear en eso. Y dimos de baja al diputado Edgar Borja con todas las consideraciones y defensas de muchos que comentaban que no se debía ir, porque no es fácil a veces tomar estas decisiones. Segundo tema que nos estaba persiguiendo, el tema de los moches, que lo decidimos enfrentar. Sí, aprobamos una plataforma electoral en el Consejo Regional donde estuvo la senadora, en donde la próxima legislatura tiene reglas muy claras y precisas para la distribución del presupuesto. Lo que sí vamos a empujar es que por ningún motivo los diputados puedan asignar de manera directa recursos y que luego puedan hacer sus negocios. ¿Por qué? Porque sabemos que existe esa posibilidad. Lo que queremos es cerrar esa posibilidad. Cuando Mauricio y yo frenar el uso de la política para hacer negocios. A ver, yo te quiero decir algo. Cuando Mauricio y yo fuimos diputados, jamás el diputado asignaba directamente el recurso a las delegaciones, porque se presta muchas cosas. Habrá gente que lo haga de manera... Y de verdad, yo sí quiero... Yo sí quiero reconocerle ahí a Mariana que como coordinadora siempre establecimos prioridades en torno a fortalecer el trabajo de nuestras delegaciones, los proyectos de nuestras delegaciones que eran clave, y hacia allá lo orientamos todo el esfuerzo de modificación del presupuesto. Y esas cosas tienen que pasar. O sea, ya nada de que cada diputado reparte una bolsita. No hay bolsitas. El presupuesto de la ciudad tiene que estar asignado en función a las prioridades y a las necesidades de la ciudad. Porque no es nuestro dinero, es el dinero de la gente. Si no se convierte en un mundo de cabildeo. Pero ahora déjenme decirles, hubo otro tema que también dividió y fue el pacto y la política de alianzas. ¿Es cierto o no? Yo creo que... Ese es otro tema que creó confrontación. Bueno, pues ahí empezamos, de hecho, con el tema del Pacto por México. Yo te quiero compartir que desde el Senado de la República la molestia de los senadores en un inicio fue que no se nos avisó de dicho pacto. Nos enteramos por los medios de comunicación. Se habló poco del pacto internamente, y cuando llegamos y vemos que se sienta el presidente del partido con el presidente de la República, decimos, caray, pero los que tenemos que procesar el pacto somos los senadores. Y no nos han Entonces nos hubiese gustado que nos invitaran a la fiesta, ¿no? Para tener información y saber en dónde estamos jugando. Yo creo que el PAN siempre ha sido un partido serio. Hemos sido desde el gobierno y hoy desde la oposición responsables. Hemos impulsado pues un conjunto de reformas que a nosotros nos negaron los priistas por más de 12 años, aunque ellos hoy digan que no es cierto. Claro que nos negaron las reformas. Hoy hemos aprobado una reforma político-electoral, una reforma en telecomunicaciones, una reforma energética, una reforma laboral, y así puedo seguirte mencionando muchas reformas aprobadas y las que vienen en camino. Y desafortunadamente el problema ha sido que el gobierno, desde el punto de vista de Acción Nacional, no ha sabido ejecutarlas. Hoy los ciudadanos no saben en qué los va a beneficiar, por ejemplo, una reforma educativa. ¿En qué los está beneficiando si están viendo a los maestros de Oaxaca tomando las calles? ¿O en qué los va a beneficiar la reforma energética? La única reforma que ha tenido impacto para México es la reforma fiscal del PRI y del PRD, que ha dañado la economía de las familias y que hoy tiene en serios aprietos al país. Que el PAN no votó. Pero la única que no votamos, y se los dijimos, eso va a dañar la economía y va a dañar los bolsillos de mucha gente. Voy cerrando contigo, porque se nos está yendo el tiempo. El último punto, ya lo comentaba Mariana hace rato, que ha generado cuestionamientos, es que el presidente sea también el candidato a diputado, que se haya ido a buscar la candidatura y luego regrese y retome la dirigencia. ¿Tú estás de acuerdo o no? Claro, ¿Eso fue adecuado o no fue adecuado? ¿Es un motivo de división o no? Los presidentes tienen derecho también a aspirar, porque son actores políticos, y mal lo haríamos que los dirigentes que tienen un reconocimiento público les excluyamos de la posibilidad de continuar una carrera y de seguir sirviendo en otra trinchera. ¿Coincides, Mariana? Me estoy yendo. No, yo creo que tienen todo el derecho a aspirar. Las reglas del juego han cambiado y yo estoy, por ejemplo, en contra de que tenga que dejar la dirigencia y tenga que ir a buscar la candidatura. Creo que tenemos que cambiar nuestras reglas del juego. Claro que cualquier presidente tiene toda la posibilidad y el derecho a aspirar. El problema es cómo se han venido procesando las cosas dentro de Acción Nacional después de la derrota en el 2012. O sea, las heridas
no han sido cerradas. Las heridas no se cerradas ha y las hecho un formas de trabajo procesamiento adecuado. político Ese es el problema. no ha sido bueno. Ese es el problema, porque yo creo que de otra manera las cosas hubieran sido completamente distintas. Dialogando, invitando a todos los actores a la mesa, se puede construir una gran ciudad y un gran país. Se me fue el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Muchas muy gracias, rápido. Mauricio Tabe. De verdad, muchas gracias, presidente del PAN del Distrito Federal. Muchas gracias a la senadora Mariana Gómez del Campo por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo viernes aquí, 7:30, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo bien.